Internacionales. Vamos a comenzar el recorrido hoy en Ecuador. CNN nos tiene "Necesitamos ayuda". Eso es lo que dice el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien hace un llamado para que se dote a su país de equipos en lo que ha calificado de guerra contra las bandas terroristas. Pero también en F, leemos que el fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado a tiros en medio del conflicto armado interno decretado por el gobierno de Ecuador para atajar la espiral de violencia desatada la semana pasada por grupos de crimen organizado. La Fiscalía confirmó la muerte del fiscal César Suárez, quien días atrás había interrogado por la toma del canal TC Televisión a los 13 detenidos que el 9 de enero irrumpieron con armas y mantuvieron secuestrados a sus trabajadores durante varias horas mientras la emisión seguía en vivo. Por los últimos acontecimientos de Ecuador hemos querido consultar en exclusiva y sí tenerlo grabado por la dificultad que hemos tenido para la comunicación con Ecuador en días anteriores con el periodista Andrés Donoso. Este es el reporte. Gracias y buenos días, así es. En Ecuador la calma de a poco se recupera luego de los incidentes cometidos hace una semana por grupos terroristas que prácticamente causaron una conmoción interna. Desde el pasado fin de semana, el ejército ecuatoriano ha logrado la desarticulación y también la neutralización a estos grupos a los cuales el gobierno les declaró la guerra, y hay más de 1,000 personas detenidas por ser parte de estas agrupaciones que en los últimos años y también en los últimos meses han sembrado el terror. Todavía sigue la investigación contra las 13 personas que fueron detenidas por el ataque a TC Televisión. Pero dentro de esto, lamentablemente el fiscal que lleva el caso de los detenidos por interrumpir en el canal del Estado, ayer en horas de la tarde fue asesinado. El fiscal también llevaba otros casos relacionados a grupos narcodelictivos y también a otras investigaciones dentro de grandes proporciones como lo ha manejado la Fiscalía. Asimismo, mientras esto se da en la parte de inseguridad, la parte económica también es otro tema que se maneja ahora acá en Ecuador, y es que el presidente de la República, Daniel Noboa, ya envió el proyecto económico urgente para aumentar el IVA 3 puntos más, es decir, del 12% al 15%. Ya hay reacciones en la Asamblea, grupos a favor, otros en contra. Hoy comparecieron los ministros de Finanzas y también de Gobierno para defender el cuerpo legal. Y de todas formas, la ciudadanía también sigue apoyando a la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas, que en las calles cumple una ardua labor por frenar a estos grupos que prácticamente intentan desestabilizar la paz emocional de los y las ecuatorianos. Para ustedes, Andrés Donoso, desde Ecuador. Buenos días. Adelante en estudios. Agradecido con Andrés Donoso por este reporte que nos ha dejado para la mañana del día de hoy. Hay una nota más antes de pasar al foro de Davos, y la tiene Deutsche Welle. Estados Unidos sancionó este miércoles al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, prohibiéndole la entrada a su territorio y lo acusó de haber participado en corrupción durante su mandato. 6:42 minutos de la mañana es mucho lo que se genera desde el foro de Davos. CNN nos dice que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso como solución que se reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, para poner fin al conflicto en Medio Oriente durante su discurso en el foro de Davos. Por otra parte, en el Foro Económico Mundial fue un día de protagonismo para América Latina. Se escucharon pronunciamientos de Colombia, Ecuador, precisamente, Argentina, en cabeza de su presidente Javier Milei, quien en su primer viaje internacional, defendió su propuesta de recortes. Revisemos algunos de ellos. Gustavo Petro, por ejemplo, presidente de Colombia, dijo este miércoles allí en Davos, en Suiza, que la renovación del acuerdo de alto al fuego con el ELN, que vence el 29 de enero, depende de la guerrilla que tenga voluntad de abandonar la violencia. Eso depende también de ellos. Eso, digamos, estamos hablando de una relación entre dos. Como en los matrimonios, se puede haber separación, puede haber un camino mucho más fructífero, pero las conversaciones van a depender de la voluntad del ELN
por abandonar la violencia de manera definitiva en su historia, que cumple muchas décadas, nacieron en el año 64 del siglo XX, muy de la mano de la tesis del Che Guevara y de la Revolución Cubana. Y luego el presidente de Argentina, Javier Milei, durante su participación en este foro, enalteció la labor de los empresarios y llamó a proteger la propiedad privada. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Bueno, ya hablamos de Ecuador también. El agente de prisiones de Ecuador, Carlos Ordóñez, afirmó que la administración de Daniel Noboa debe garantizar la seguridad y estabilidad de los funcionarios penitenciarios ante la ola de violencia que vive la nación andina. Estamos bastante dolidos, bastante hasta cierto punto llenos de ira por el tratamiento que le da el Estado, ¿no? Y no, se les ve una afectación, diría yo, sin ser técnico, pero psicológica. Logística no hay, equipamiento no hay, y equipamiento yo me refiero a equipamiento de protección, un cinto, un chaleco, casco, un escudo para poder intervenir, armas no hay. Esa última nota formaba más parte del resumen de lo ocurrido en las últimas horas en Ecuador que obviamente del Foro de Davos. Pero en el Foro de Davos nos detenemos un instante. Esta reunión anual del Foro Económico Mundial comenzó el lunes en Davos. Temas centrales, bueno, hemos escuchado algunos, pero podemos hablar de crisis de seguridad, la situación actual en Oriente Medio, claro está, la inteligencia artificial, el crecimiento económico y del empleo. En este contexto de guerra, no solamente por Medio Oriente, que ya lo mencionamos, también en Europa, con la invasión de Rusia a Ucrania, estamos en una era pospandemia, su impacto en lo económico y en lo social, en fin. Es un momento complejo, pero se da igualmente esta reunión. Y para hablar de ella, tenemos a Daniel Fernando Mejía, analista internacional, residenciado en Francia, colaborador con muchos medios internacionales de gran importancia, ejemplo Canal América, France 24, Red Plus Noticias de Colombia, en fin. Agradecido, Daniel, por este tiempo esta mañana. Román, buenos días, gracias por la invitación. A ustedes por atendernos. Daniel, muchos se podrán preguntar hasta ahora, bueno, ¿para qué sirve un foro como este foro, como el de Davos? Ejemplos, Daniel, de logros alcanzados en pasados encuentros o en pasadas ediciones del foro de Davos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, digamos que ya en este foro del 2024 hay un logro importante, Román, y tiene que ver con la firma de un acuerdo de las 250 personas más ricas del mundo para pagar más impuestos y así de alguna forma luchar contra la desigualdad. Digamos que muchas veces en medio de estos diálogos de naciones, encontrar encontrar ese punto en común que permita avances no es fácil. Y en anteriores foros, como el foro del 2023, donde uno de los temas más importantes fue el de la guerra de Ucrania, y vemos que en el 2024 la guerra no sigue igual, va peor. Entonces, podríamos concluir que si bien existe un acuerdo de voluntades y existen diversas posturas ideológicas en este foro que fue lanzado desde 1971, donde en el 2024 se busca reconstruir la confianza, lo más importante son las acciones, y acciones concretas y puntuales, no han sido muy claras, han sido muy persuasivas en los más recientes foros. Ahora, Daniel, al hablar de desigualdad, uno piensa en varias regiones del planeta, una de ellas América Latina, que es una región muy desigual, no la única, pero una muy desigual. ¿Qué papel está jugando hoy América Latina en ese Foro Económico Mundial de Davos? Bueno, América Latina está jugando un papel muy importante. Se han tocado temas como seguridad, cambio climático, economía, y sin duda alguna esta primera salida de Javier Milei ha sido muy importante, de bastante impacto, porque no solamente traza una postura de América Latina, sino también se ha convertido en un vocero del mundo occidental. Con relación a la salida que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde su propuesta se enfoca en reemplazar el turismo, convertir el turismo como el principal sector de la economía del país,
y dejar de lado la exploración de petróleo y de carbón, digamos que de alguna manera da un giro radical en lo que ha sido la política exterior de Colombia en los últimos años. De otra parte, Ecuador, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de violencia en su historia, apenas en la última semana han capturado 1.700 personas, Román, sí. Pues ha sido fundamental para Daniel Noboa, digamos que buscar esta cooperación internacional para luchar contra el terrorismo, el narcoterrorismo, que ya cuenta hoy, además Daniel Noboa, con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, que sin duda está trabajando también para restablecer la democracia y la seguridad en Ecuador. Pues para América Latina es importante porque el debate se centra en lo económico, en la seguridad y también, por supuesto, en la acción por el clima, que son tres ejes fundamentales. Pero sin duda alguna, uno muy importante es el económico, y ahí Javier Milei ha dado una postura en defensa absoluta del capitalismo, muy, digamos, del otro lado de lo que plantea Sánchez en España, ¿no? Entonces, se encuentran dos posturas y Javier Milei se convierte en la gran figura de América Latina en el Foro de Davos 2024. Ahora uno encuentra por una parte, y estamos conversando con Daniel Fernando Mejía, analista internacional, uno encuentra por una parte el discurso de Milei, que ha tenido muchísima repercusión en la defensa de los empresarios, de los privados, pero por otra parte encuentra uno también discursos como el de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Es un discurso muy anti-neoliberal, allí en Davos, reclamando a las empresas que ayuden a defender la democracia, por lo que también el Foro de Davos se convierte en una especie de vitrina ideológica en lo que van los presidentes a mostrar, digamos, lo mejor de ambos mundos, de sus mundos ideológicos, insisto. Sí, yo también lo llamaría, Román, una batalla ideológica donde vemos como Milei se enfrenta a Sánchez, capitalismo versus el fracaso del neoliberalismo, ¿no? Sí. Y todo de alguna forma, aunque el propósito de esta cumbre que reconvoca más de 300 figuras públicas, 60 jefes de Estado, está el premier chino, el secretario de Estado de Estados Unidos, la ONU, Fondo Monetario Internacional, Human Rights, en fin, como en este escenario de gran relevancia internacional hay una batalla ideológica, pero en medio de esta batalla ideológica volvemos a lo mismo, es decir, un mundo polarizado, sí, donde no encontramos soluciones concretas para temas relacionados con la desigualdad, la pobreza extrema, en el tema de género, donde también se refirió Javier Milei criticando el Ministerio de la Mujer, pues crecen los feminicidios. Sin embargo, también tiene una postura donde rechaza el aborto. Es decir, es una batalla ideológica, pero acá lo importante es, en materia de cooperación internacional, el compromiso no solamente de los 60 jefes de Estado, sino también de figuras como Bill Gates o como los empresarios más importantes del mundo que también están en este momento en Davos. En este sentido, y para terminar, Daniel, ¿qué más se espera de este foro de Davos? ¿Qué otro logro o acuerdo se podría alcanzar en estas próximas horas? Hay un tema fundamental, tiene que ver con el futuro de Ucrania, tiene que ver con lo que está pasando en Oriente Próximo, sí, y con la situación de Gaza, de Israel. También, por supuesto, la postura de China, de Rusia, tiene una gran implicación porque estas guerras obviamente generan una implicación económica relevante, y lo que esperaríamos de alguna manera es que en un escenario donde están las Naciones Unidas, donde está el Fondo Monetario Internacional, se lograra llegar también a un consenso para que por lo menos exista una tregua en estas guerras que han generado un impacto económico global. Acá en Europa, Romana, acá en Francia la inflación ha sido creciente, la seguridad alimentaria es un tema bastante importante, pero lo que usted señalaba al inicio me parece muy importante también, y es cuáles son las acciones concretas. Hasta este momento, a esta hora, acá en Europa, básicamente la única acción concreta es este acuerdo de las 250 personas más ricas del mundo para pagar más impuestos y así de alguna forma aportar a la lucha contra la desigualdad. Pero frente al tema bélico, militar y la batalla ideológica aún no se ha logrado nada. Daniel, muy agradecido por este tiempo esta mañana, muy gentil. ¡Feliz día!
Gracias, Román, por la invitación. Agradecidos. Daniel Fernando Mejía es analista internacional, como les decía, residenciado en Francia, colaborador de France 24, de Canal América, de Red Plus Noticias de Colombia, Hispano TV, en fin, de muchos medios de envergadura, de importancia internacional. Pasamos a las 6:53 a los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Comencemos con fútbol. El extremo venezolano Jefferson Savarino llegó este miércoles a Río de Janeiro para firmar con el Botafogo, al que decidió unirse por el proyecto que desarrolla el club desde hace varios años. Hicieron todo lo posible para traerme aquí. Estoy muy contento. Espero que mi paso por el Botafogo sea exitoso, lo dijo Savarino al poco de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Galeão, en la capital fluminense. También leemos en el Nacional que el Club Deportivo Arenteiro informó este miércoles, ayer, que el delantero venezolano Miku Fedor no continuará con el equipo después de que la Academia Puerto Cabello pagase su cláusula de rescisión. Y tenemos el Nacional también que la Liga de Fútbol Venezolana propuso el inicio de la temporada 2024 al 2 de febrero por la realización del preolímpico suramericano sub-23, del que hablamos, por cierto, ayer. Luego, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó la importancia de los aficionados rojiblancos y confesó que los necesitan. Esto lo dijo en rueda de prensa previa al derbi de hoy jueves de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Por cierto, vamos a revisar los resultados del día de ayer. Valencia cae 1-3 ante el Celta de Vigo. Vaya temporada para el Valencia, ¿eh? Osasuna cae 0-2 ante la Real Sociedad. Girona se impone 3-1 ante el Rayo Vallecano. Y para hoy dos encuentros, 2:30 de la tarde, hora de Venezuela, Unionistas de Salamanca contra el Barcelona. Y Atlético de Madrid, Real Madrid a las 4:30 de la tarde. Se repite el derbi. Algunos lo toman como revancha por lo sucedido en la Supercopa. Pero sobre lo de Diego Simeone, escuche. Está claro que no es un partido más de todo, porque obviamente también tiene una eliminatoria por medio. Siempre los partidos de liga son muchos, en este no hay margen ni para ellos ni para nosotros. Así que evidentemente necesitamos a nuestra gente, necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano, y ojalá que nosotros desde adentro podamos transmitirle las mejores energías a la gente para que nos acompañe. Hoy, por cierto, que vamos a hablar de béisbol, pero hoy vamos a tener un foro muy interesante, llegando ya al final de nuestro programa. Estamos hablando de eso de las 8:30 minutos de la mañana aproximadamente. Ese foro lo tendremos con Fernando Arreaza y con Ricardo Gibbon, particularmente hablando de béisbol. Seguramente coquetearemos también con el fútbol, la Copa del Rey, pero sobre todo de béisbol y por supuesto de nuestro round robin. Pero sin abandonar el fútbol todavía, Kylian Mbappé dijo que la agenda cada vez más ocupada del fútbol europeo está empezando a parecerse a la temporada de la NBA, y advirtió sobre los efectos de una carga de partidos al estilo del baloncesto. En una entrevista con la revista GQ de Gran Bretaña, Mbappé dijo que esas prácticas podrían crear una brecha entre los jugadores, los equipos y los aficionados que asisten a los partidos. El capitán de Francia jugó 63 veces en la temporada 2022-2023 con el Paris Saint-Germain y la selección nacional. Es una nota de ESPN. Luego podemos leer en Mundo Deportivo, su titular principal a esta hora: golpe definitivo, Sainz es líder y Loeb pierde más de una hora. Se refieren al Rally Dakar 2024. Lo mismo para el diario Sport. Loeb no abandona, pero Sainz sigue con todo, con todo de cara, como expresión muy típica. Lo mismo si revisa el diario Marca o el diario AS, tienen todos que ver con el Rally Dakar. Ahora, en AS también aparece una imagen del gran delantero francés, ex Real Madrid, ahora jugando en la Liga Árabe. Me refiero a Benzema. Arsenal-Chelsea, lío por Benzema, dice. El Arsenal se suma al interés del Chelsea por contratar al francés, que continúa desaparecido en la isla Mauricio y sin trabajar junto al resto de sus compañeros de Al-Ittihad en la pretemporada. Dos notas más: el serbio Dejan Milojevic, que era técnico asistente de los Golden State Warriors, falleció este miércoles a los 46 años luego de haber sufrido un ataque al corazón cuando estaba concentrado con la franquicia, según confirmaron entre otros sus ex equipos Partizan de Belgrado y Valencia Basket. Y cierro con Mundo UR. Nos tienen que un juzgado de Barcelona ha condenado a 2 años de cárcel a la extenista Arantxa Sánchez Vicario, que no entrará en prisión, pero también a su exmarido Josep Santacana a 3 años y 3 meses por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Son las 6:58 minutos de la mañana.
¿Qué vamos a tener en el programa el día de hoy? Pues como les comentaba, a ver, a las 7 de la mañana estaremos conversando sobre la enfermedad X. Hablaremos de salud con los doctores Jaime Torres y con Enrique Mondrún. Inmediatamente después conversaremos sobre el tema de educación con Mariano Herrera y con Carlos Fernando Calatrava. Tendremos nuestra sección de salud. Además, el día de hoy vamos a hablar del desarrollo de esta vacuna contra el cáncer de la que se ha venido hablando, eso luego de las 8, para cerrar con esta mesa deportiva, si le hemos querido llamar, hoy estrenándola con Fernando Arreaza y con Ricardo Gibbon. Mucho vamos a hablar de béisbol en esa conversación. Son las 6:59 de la mañana, vamos a la pausa y lo hacemos con algo de buena música. Ya hemos escuchado, de hecho, para iniciar el programa el día de hoy, escuchamos algo de Toto, luego algo de Alan Parsons Project. Me voy a la pausa con Fool's Garden de Alemania y el tema Lemon Tree. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.